Vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses 1:3, 1:3 al 10. Cuando lo tengan me dan un fuerte amén. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con el poder de su Santo Espíritu. Yo leo los impares, ustedes me ayudan con los pares. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Todos el 11, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Oramos, Padre, gracias por esta noche que nos das, por tu fidelidad, por tu amor. Oramos por esta meditación, por introducción, por la siguiente parte que vamos a estudiar de Filipenses, que nos hables a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse. Hace como 2 semanas que iniciamos Filipenses, hablábamos que la carta se escribe en el año 60 después de Cristo. Hablábamos que Filipenses viene de la palabra Filipo, una palabra griega. Filipenses fue una ciudad conquistada por Felipe II. ¿Quién era Felipe II? Era el padre de Alejandro el Grande, el gran conquistador griego. 400 años antes de Cristo, 450 años antes de Cristo, la conquistó. Pero ¿cuál era el fin de la conquista? Hablábamos que Filipo estaba llena de agua y tenía suficiente oro. En la actualidad, si lo queremos ver desde este punto de vista, el agua traía ganancia, cultivo, y yo les hacía la comparación. En la actualidad también el agua es plata, pero pudiera ser petróleo. El petróleo ahorita que ha subido de precio, ¿cómo no está el combustible? ¿Ve? Entonces, ese sería un recurso de la conquista. Pero posteriormente, 200 años después, recuerde que el gobierno de los griegos comenzó a perder poder, se divide, cuando ya Alejandro el Grande muere, pierde poder allá por el año 200, pero en el 42 antes de Cristo, Roma lo conquista. Cuando lo conquista, los militares le dijeron al César, ¿por qué no nos das esa ciudad como trofeo? Entonces esa ciudad pasó a ser de gente retirada de los militares. Y se cree que era un lugar espectacular, hermano. Imagínense, solo militares retirados vivían ahí. Entonces vimos unos puntos claves donde la mayoría de gente que vivía en Filipo, la mayoría eran romanos. ¿Por qué razón? Porque mirábamos que cuando Pablo llega a predicar no se reunían en sinagogas. Y hablábamos que para poderse reunir en sinagogas se necesitaban un aproximado de más de 10 familias. 10 hombres con familias. Entonces dice que Pablo llegaba a predicarles a las orillas de un río o en un lugar X. ¿Qué significa eso? Que la mayoría de gente que estaba allí era gente romana retirada de Filipo, pero escuchó el Evangelio. Mire qué interesante. ¿Y por qué les cuento esto? Porque yo quiero que usted entienda a quién iba dirigida la carta. Yo quiero que usted entienda por qué Pablo, ¿cuántos hemos repetido? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y sabe por qué se lo decía Pablo? Es que no es el dinero que te va a fortalecer, es Dios. Ahora me entiende por qué, ¿verdad? Y ya vamos a entrar al contexto. Y usted lo ha repetido miles de veces.
Usted ha repetido ese versículo. Entonces viene esta gente, estaba tan adoctrinada en lo militar, y les presentan a Cristo como su Salvador personal. Y claro, ellos comenzaron a congregarse. Pero de repente pasaron los años y salió por ahí Epafrodito y les contaron que Pablo estaba preso. Y le dicen, ¿por qué no recogemos una ofrenda y se la mandamos a Pablo allá, que está preso en Roma? Y cuando le llevan la ofrenda, esto lo vimos el miércoles antepasado, pero lo estamos volviendo a ver para los hermanos que no asistieron, para entrar nuevamente a esto. Recuérdense que es estudio bíblico. No vayan a creer que no traigo sermón. Sí traigo sermón, pero es parte de entrar al contexto. Entonces, viene y se van a la cárcel. Y Pablo le dice, ¿y qué tal la congregación? No, mira, si se ha llenado la iglesia. Está muy bonita. Solo que tenemos un pequeño problema entre la gente de Filipo. ¿Y cuál es el problema? Como eran militares, eran de mucho reconocimiento. Entonces los hermanos, cuando no se les da reconocimiento, se enojan. Cuando los hermanos de multimedia no lo sacaron en la foto, le iban a reclamar al Brody. ¿Y por qué no salió mi foto usted? ¿Le debo algo? ¿O están enojados conmigo? Ese era el problema. ¿O le pagan a aquellos porque salgan las caras de ellos? Aquí, gracias a Dios, no pasa eso con los de multimedia. Ese era el problema. Y se les había olvidado que la gloria era de Cristo. Entonces llega un momento que había una incomodidad en la iglesia de Filipo. Porque ellos ya no llegaban a adorar a Dios, sino que llegaban a exhibir las coronas. Vea. 25 almas para honra y gloria a Dios. Ese hombre es tremendo ganador de almas. Si es Cristo el que se lleva la gloria. Y hay gente que se equivoca en eso. Hay gente que se molesta en las iglesias porque no se les da reconocimiento. Y yo le voy a decir algo, usted no se tiene que molestar porque en una iglesia no le reconozca, que le reconozca a Dios. Eso tiene que, y eso tiene que entenderlo usted. Si usted esta noche está sentado en esta iglesia o escuchando este sermón o porque se congrega en otra iglesia y a usted nadie le reconoce nada, no, pero Dios le ha reconocido todo, hombre. Yo no creo que Dios no le haya recompensado a usted algo de lo que usted ha hecho por Dios. Él es el que le da las gracias a usted. Que Dios le dé las gracias a usted. Todo lo que usted haga por el Evangelio, hágalo en silencio. Entonces, esa era la introducción. Entonces, Pablo en Filipenses, lo que les va a enseñar a ellos es a trabajar como sirvió Cristo. ¿Se acuerdan que cuando Jesús hacía un milagro les decía, hey, pero no cuenten que yo lo hice? ¿Se acuerdan? No vayan a hacer la bulla. Claro, los teólogos enseñan porque no se tenía que llegar todavía, el tiempo no era para el tiempo para que Jesús se descubriera el ministerio y todo lo demás, ¿verdad? Eso también se sabe. Pero es que a él le gustaba darle la gloria a Dios también. Entonces la iglesia de Filipenses cayó en esa situación. Y analice algo. Hay iglesias en la actualidad que han caído a ese grado, hombre. Y hay cristianos en la actualidad que viven molestos por esa cuestión y no son felices. Porque no les reconocen. Y yo le voy a dar un consejo. Cuando usted sirve, cuando usted hace algo, deje que Dios se lo reconozca. Que no se lo reconozca la gente. Ahora, entremos al detalle de la oración. Mire qué interesante. Primer parte de Pablo. Deber de todos. Mire lo que dice. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de qué dice ahí, hermano. ¿Qué hace usted en la oración? Cuando usted está orando. Y le voy a dejar algo de lección. Cuando usted esté en oración y de repente
Dios le pone en el corazón orar por una persona y se le viene a la mente la cara de alguien, ore por ellas, porque usted no sabe la necesidad que está pasando. Usted no sabe la tribulación que está pasando. Y aquí Pablo está hablando que él daba gracias a Dios cada vez que se acordaba de los filipenses. Estamos hablando de un pastor que había estado en Corintio, en Efesios, en Filipenses, en todas las iglesias que él estaba. Y no oraba por una persona, oraba por la congregación. Pero qué bueno es cuando existe esa parte de orar. ¿Y por qué vamos a orar? Por las necesidades. Fíjense que el domingo por el tiempo no alcanzamos a ver un versículo, que lo agregué hoy a este mismo. Póngame por favor, hermana Gaby, Lucas 22:31, por favor. ¿Y por qué tenemos que orar? Mire este versículo. Lucas 22:31. Esta parte de la Biblia la conocemos bastante. Lucas 22:31. ¿Alguien tiene traducción actual por ahí? Siempre digo, voy a traer mi teléfono y lo dejo. 22:31. ¿Tenemos traducción actual ahí? No, ¿verdad? 22:31. También dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Alguien tiene traducción actual? No, nadie. Ok, ¿qué le dice en el 22:31? Es estudio bíblico, podemos hacer esto, hermano. No se me quede ahí viendo qué estamos haciendo. 22:31, Lucas 22:31. Lucas 22:31. Ayúdame a leerlo ahí, por favor. ¿Ese qué es? Ese léame, por favor. Pedro, escucha bien, Satanás ha pedido permiso a Dios para ponerles pruebas difíciles a todos ustedes y Dios se lo ¿A ha todos qué dado. dice ahí, verdad? A todos los discípulos. Quiero que entienda esta parte. La prueba no solo venía para Pedro. La prueba no solo venía para Pedro. Venía para los 12 y toda la gente que andaba con ellos. ¿Después de qué? De la crucifixión. Y por eso dice ahí, os ha pedido para zarandeado. Es decir, Satanás no hace nada si Dios no lo autoriza. Quiero que entienda algo. Y un día vamos a hablar cuando Satanás pide permiso para todo. Y mire qué interesante. Póngame el 32, por favor, Gaby. Mire lo que dice el 32. Pero qué interesante. Pero yo he rogado, ¿por qué dice ahí? Pero ¿por qué por Pedro? Porque Pedro era el que andaba más débil. Pedro era el que necesitaba más oración. Y yo comencé hablando algo en un inicio. ¿Cuántas veces hemos visto un hermano en la iglesia? O un amigo en la iglesia, que usted tal vez lo ve fuerte, pero es el que más oración necesita. Y no lo ha hecho usted. Y necesita oración. ¿Por qué? Porque está pasando en tribulación. ¿Sabe que hay gente que no necesita dinero? Necesita que usted ore por él. Necesita que usted le escuche. Eso es lo que necesita. Y dice ahí, para que tu fe, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Pero qué hizo Jesús? Yo oré por vos. Jesús. Ahora volvamos a lo que yo les decía a un inicio.
¿Cuántas veces ha orado por esa persona que Dios le ha puesto en el corazón? Compañero de trabajo. ¿Cuántos compañeros de trabajo se nos han acercado para contarnos buenos problemas? ¿Y usted qué se quedó? Solo con el chambrecito. Y no pudo orar. Ahí está hablando de eso. Y la gente, ¿qué es lo que dice? Mire el 33. Póngame el 33, por favor. Mire lo que dice el 33. Y él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también, ¿a qué dice ahí? Porque la gente que es débil se defiende con una mentira. La gente que es débil, ¿y cómo se dice? Bien, no pasa nada, pero por dentro están destrozados. ¿Usted cree que Pedro, usted puede decir, no, pero es que Pedro era mentiroso? No, Pedro quería con una mentira ocultar su falta de fortaleza espiritual. Pedro ahí mismo le tiene, porque Jesús mismo le dice en el 34. Mire lo que le dice Jesús en el 34. ¿Usted cree que Jesús no sabía lo que había en el corazón de él? ¿Qué había? Debilidad espiritual. Mire lo que le dice en el 34. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. ¿Qué sabía Jesús? Que había debilidad espiritual. Si por eso estaba orando Jesús por él. Entonces, ¿qué sabe Jesús de usted? Toda su debilidad espiritual. Entonces, volvamos a Filipenses. Póngame otra vez Filipenses, Gaby, por favor. Filipenses 1:3. Mire lo que dice. Entonces, Filipenses dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. ¿Qué tal si oramos a partir de hoy por esas personas que Dios nos pone en el camino? No es casualidad. Hermano, pero y es que a mí me da pena. No, sí, es como hablar con Dios. ¿Sabe cómo es orar? ¿Cuántas veces, y perdón la comparación que voy a hacer, cuántas veces usted ha ido a interceder por alguien, por un empleo? Mire, jefe, él es mi primo y quiere trabajar aquí. ¿Cree que le da el trabajo? Eso es orar. Señor Jesús, esta noche te pedimos perdón por toda nuestra falta y venimos en oración por la enfermedad de mi hermano. Ayúdale. Eso es orar. Usted está intercediendo por él. Ayúdale. Y conforme a su fe, no a la suya. Porque él tiene que creer. El domingo estuvimos hablando, conforme a vuestra fe. Son hechos los milagros. Conforme a la fe que él trae, tú le vas a contestar. Eso es interceder. Esa es la oración que usted tiene que hacer a partir de hoy, por cualquier persona. Y yo sé que en los inicios cuesta, pero usted tiene que tratarlo de hacerlo. Yo recuerdo la primera vez que a mí me tocó orar. Yo nunca había orado por 2 enfermos. Y el mismo día me llegó. Y yo estaba de colaborador en casas de oración, andaba yo en El Salvador. Y había un hermano que había venido de lejos a esa casa de oración. Y cuando llego, mire, me dijeron que aquí había una casa de oración y que aquí venía alguien a predicar. Y tengo a mi esposa enferma, ¿crees que va a orar por mi esposa? Y uno de valiente, ¿verdad? De estudiante de teología, ¿verdad? Con 3, 4 materias, y uno se cree que es el apóstol Pablo, ¿verdad? Claro, mi hermano, se te ve por ahí, ya vamos a ir. Pero yo en mente que se vaya este señor, ¿no? Porque yo no quería ir a orar, yo nunca había orado por un enfermo. Y yo traté de ver cómo alargaba el sermón para que se fuera. Y ahí estaba el Señor esperando. No se iba.
Y de repente el Señor no se va. Y cuando siento, sale la hermana Leti, se llama, anfitriona de la casa de oración, aprovechando que está aquí, voy a orar por mi papá también, me dice. Y eran 2 enfermos ahí. ¿Y qué tocaba? Ir, hermano. Allá está en Maryland un hermano que me acompañó, era Neftalí, Luis, el otro se me ha olvidado quién era. Pero eran los principios. Eran los principios. Pero yo no tiembla, hermano. Pero hay gente que Dios le pone en el camino. Y recuerdo que fuimos a orar y fuimos a orar por la primera señora. Era una señora que tenía un derrame. Y la hermana Lucy también, otra hermana allá de El Salvador. Y oramos, Señor, que se sane y todo. Y de repente la hermana Lucy, la veo como a las 3 semanas, le digo, hermano, ¿se acuerda por la que oramos? Sí, murió. Murió. Pero quedaba uno, que era el de la hermana Leti. Pero estoy hablando conforme a la fe de ellos también. No me vea así. Ya me está echando la culpa a mí. Y después de eso nos vamos. Y un domingo venía de dejar al pastor Castellón de allá de San Salvador, que había una campaña. Ya estaban los celulares, me cae. Funeral de el papá de la hermana Leti. Murió también. Los 2 murieron. Así que cuando quiera que vaya a orar por usted, yo voy con gusto. Yo voy. Pero fui. Pero es conforme, era el plan de Dios de ellos, hermano. Con usted es otro plan que tiene el Señor. Pero ¿cuántas veces le va a tocar eso a usted? Ir a orar. Ahí está hablando. Doy gracias a Dios, dice Pablo. Dice Pablo, doy gracias a Dios. De orar. Y mire qué más. Otro punto. El 4. Póngame el 4, por favor. Dice aquí, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Y la oración tiene que ser ¿cómo? Con alegría. Y la oración no tiene que ser, es que estos hermanos, ¿para qué voy a orar por ellos? Hombre? Son problemáticos. Estos hermanos, ¿para qué orar por ellos? Mire, si les gusta pelear, ore por ellos con alegría. Su oración tiene que ser firme. Tiene que ser así su oración, con alegría. No tiene que dudar usted de la oración. Usted tiene que hacerlo con gozo, todo lo que va a hacer en oración. Y hago la aclaración, por el prójimo, porque orar por nuestros hijos no cuesta. Orar por nuestros padres no cuesta. Orar por el prójimo sí cuesta. Orar por aquel que nos insultó, ese sí cuesta. Orar por aquel que nos hizo ese problema, por ese sí cuesta. Ore por él. Por él tiene que orar más. Y mire qué más, en el número 5. Por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Y habla aquí para que haya una buena comunión, imagínense. Porque Pablo sabía el problema que había. Y es que yo me acuerdo, decía Pablo, la comunión que había, porque sabía el conflicto que había, ¿verdad? Aquel hermano retirado del ejército llegaba con aquel gran caballo romano alto, decía. El otro llegaba con un burrito apenas. Y lo miraban de menos, ¿verdad? Y no había una buena comunión. ¿Se acuerdan cuál era el problema? La Santa Cena, ¿verdad? La repartición de los alimentos no era justa. Y eso era lo que estaba hablando. Estaba hablando que también el problema era la comunión que había. Yo quiero que haya una buena comunión en la iglesia.
que todos sean iguales, que haya una hermandad en la iglesia, que todos nos podamos ver por iguales. Aquí viene un hermano. Mi hermano Román lo conoce bien. Ese hermano, como ¿cuántos carros tiene Shalom allá en El Salvador? 70 carros. 70 carros tiene. Es empresario allá. Y cuando va a sacar carros al Toyota y todo, él va a agarrar 13, 15. Y aquí ha venido, aquí a la iglesia. Y viene a hacer negocios aquí a Estados Unidos. Y usted lo ve, el que anda bien, tranquilo, sirviendo, anda aquí en la iglesia. Me llamó para el Congreso. Hey, pastor, quiero ir al Congreso, pero quiero ir a servirme. Vino a agarrar ahí una camisa, él andaba manejando, jalando cosas, sirviendo comida. A eso vino. Empresario. Tiene como unos 50 empleados allá en El Salvador. Yo lo friego porque anda su maletita aquí. Yo le digo, ¿cuánto anda ahí en ese rollo de dinero? Pero él a todos les ve por igual. No se anda jactando. No se anda jactando. Y cuando viene de allá para acá, ¿qué cree que me trae? Panes choris me trae. Los que saben qué es esos panes, campeones. De $2 de allá de la calle. Bueno, pan bam bam me trae. Pero es una persona tan tranquila, hermano. Empresario. Y le pregunto un día, ¿qué carro anda allá, bro? Ahorita un carro de $60,000 acabo de agarrarme. Y yo me quedo así. Allá. Pero hay una igualdad de él. Ese es el evangelio, hermano. No nos podemos creer nadie, más que nadie, hermano. Todos somos iguales, somos hijos de Dios. Si Dios lo ha bendecido, usted dele gracias a Dios. Pero no vea a nadie de menos. A nadie tiene que ver de menos. Y ese era el problema que había en Filipenses. Y eso es lo que Pablo estaba hablando. Yo espero que la comunión que haya con ustedes, si hay esclavos, traten bien a los esclavos. Porque existían los esclavos en ese tiempo. Si hay empleados, traten bien a los empleados y trabajen con los empleados y coman con los empleados. Si son personas, son humanos. Eso es lo que habla ahí. No lo vea de menos. Y mire el 6. Estando persuadido de esto, dice, y yo sé lo que estoy hablando. Sé lo que estoy hablando, dice Pablo. Y sé que lo que Dios comenzó en vosotros, la buena obra, la perfeccionará hasta el día que Cristo venga. Hay un buen tiempo para que la gente cambie. Porque yo digo que este que llegó allá le ha de haber dicho a Pablo, pues que hay gente que no va a cambiar nunca. ¿Cómo no van a cambiar, hombre? Déjalo, hombre, la gente cambia. Pablo tenía esa esperanza que la gente va a cambiar. No todos cambiamos iguales, hermano. Muchos tenemos que pasar golpes para cambiar. Y aquí Pablo dice que estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, que desde el momento que el Espíritu Santo llegó en la gente de Filipo, que era orgullosa, que era problemática y todo lo que usted quiera, esa gente va a cambiar. No hay que darle la calle, hay que orar por ellos. Si usted conoce un caso así, mire, no lo critique, ore por él, ore por ella. Pero no lo desechemos. Una persona que es problemática, que menosprecia a la gente, que señala a la gente, oremos por ella mejor. Pero ahí dice,
Dios va a perfeccionar todo. Todo lo va a perfeccionar Dios. Dios tiene todo bajo control. ¿Habrá algo imposible para Dios? No. ¿Usted cree que Dios no puede cambiar hasta lo más imposible? Claro que puede cambiar Dios. Claro que puede cambiar Dios a la gente. Y eso es lo que está hablando ahí. Dios puede hacer esos cambios. Entonces, y dice ahí Pablo, yo estoy más que seguro que lo que Dios comenzó va a terminar esa buena obra y la va a perfeccionar hasta que Él venga. Es decir, que si ahorita en nosotros hay un poquito de soberbia, Dios la va a cambiar. Que no le quepa duda. Que no le quepa duda. Y mire lo que dice, a través de la oración. Usted no le va a cambiar a nadie, usted ore por eso. Mire lo que sigue. Número 7. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Pablo les ama, y hay algo interesante, les ama a ellos y les manda un agradecimiento por todo el apoyo que le dan. Porque aún, mire qué interesante esta iglesia de Filipo, aún él estando en prisiones, aún él estando en esas dificultades, lo están apoyando. A mí se me imagina que Pablo hizo un buen trabajo en Filipo, un buen testimonio. Para que aún estando preso digan, no, hombre, apoyemos a Pablo. Entonces Pablo está mandando también sus oraciones, sus agradecimientos, aún en prisiones. Mire el 9, el 8-9. Pero esto es un agradecimiento del apóstol Pablo a la iglesia. Pero el 8-9 es el más interesante. Esta es una oración que estamos estudiando nada más. 8-9. No hay mayor cosa. 8-9, mire lo que dice. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, de vuestro amor, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo. ¿Qué dice ahí, hermanos? Pero mire la oración de Pablo para Filipo. Son 3 cosas. La primera es oración para la iglesia, en ese amor de que se extrañan y que siga esa pasión. Y la número 2, que haya un amor en la congregación. Otra vez hablamos del mismo problema. Cuando hay diferencias de intereses, no hay amor. Pero tiene que haber un amor en la congregación. Es bonito cuando un hermano sabe que el otro está pasando una dificultad y se ayudan. Y se ve la unión. Y se ve la ayuda en lo que se puede dar. Ahora les tenía una mala noticia. ¿Se acuerdan de la ayuda que recogimos para la niña de Sofía, de Nicaragua? El día de hoy murió la niña. Ahí mandamos los audios. Yo no sabía, las llagas llegaron hasta las llagas cuando no son curadas a tiempo, eso va penetrando y llegaron hasta los pulmones. Ya llegó demasiado tarde. La médula ósea esa, llegó hasta ahí y no sé qué más atacó y falleció hoy a las 9 de la mañana. Pero fue bonito, la iglesia se unió, se mandaron $1,465, se hizo lo que se pudo. Pero es bueno cuando hay amor por hacer algo. Y no solo ha ocurrido con ella, cuando ha habido un hermano que tiene un problema, se le ha ayudado. Entonces, cuando hay recursos. Entonces, Pablo dice, el sentir tiene que ser ese, de ayudar al otro. Segundo, tercero, dice, en ciencia, lo que usted viene a hacer ahorita, estudio bíblico. Y no es ciencia secular,
Yo le agregué algo aquí. El conocimiento bíblico es conocimiento genuino. No es básico, sino que esto llena y va clavado al alma. El conocimiento bíblico a usted lo llena y lo alimenta y lo cambia. Después de aprender algo bíblico, su alma cambia. Entonces Pablo dice que lo que él más quiere es que tenga un crecimiento en ciencia. ¿Pero en ciencia de qué? Bíblica. ¿Y para qué quiere eso? Mire lo que dice el 10. ¿Para qué quiere el conocimiento? Mire el 10. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sincero e irreprensible para el día de Cristo. Eso es lo que Pablo quiere. Para que usted, conociendo la palabra, pueda ir cambiando en todo el proceso. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida de Cristo. Todos los días vamos dando cambios. Todos los días. Y dice el último, ¿qué ganamos con los cambios? Mire el 11. Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanzas de Dios. Cuando usted hace cambios en su vida, entonces vienen frutos. ¿Y cuáles son los frutos? Las almas. Las personas que vienen a Cristo a través de su testimonio. ¿Cuántas personas a través de su cambio vienen a los pies de Cristo? ¿Cuántas personas al ver que en usted ha habido un cambio, se convierten? Esos son los frutos que Pablo dice que se ganan a través del conocimiento de la ciencia y a través del amor. Y esa es la oración que Pablo tenía para con Filipo. Pero ellos, si no tenían ese cambio, difícilmente iban a tener. ¿Por qué? Porque vivían empleitados. ¿Cuál era el pleito? Las coronas, los reconocimientos. Y poco a poco vamos a ir entrando en los temas de Filipo. Démosle un aplauso al Señor.